con algo muy especial. Vamos a ver, ayer, fijaos que esta madrugada se ha producido un debate apasionante entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, y probablemente una de las, digamos, incógnitas del debate era cuántas mentiras se iban a decir en el debate, como por ejemplo esta de que los inmigrantes se comen todas las mascotas que hay en Estados Unidos. ¿Verdad, María Correas? Total. La verdad que esta mañana cuando me he despertado y digo a ver qué ha pasado en el debate, porque la verdad que no tenía mucho trabajo, no me queda verlo, pero digo, bueno, a ver. Y lo primero que vi fue lo de los perros y los gatos. Digo, bueno, pues nos viene fenomenal porque es como el ejemplo perfecto de... Ya tenemos bulo o fake news para hablar hoy. María Correas y Enda Kenneal. Y Enda, muy buenas noches a los dos. Son los autores de un libro que se llama Fake News, bulos que cambiaron el curso de la historia. Porque esto de los bulos no es nuevo, esto no es de ahora. Bueno, que no es nuevo. El primer capítulo es de la época romana. O sea que... el libro hace un repaso, digamos, no por todo, pero sí por los principales bulos o fake news que han recorrido a lo largo de la historia. Yo, cuando se puso muy de moda esto de las fake news y de los bulos, siempre me he acordado de uno que para mí es brutal por todo el significado que tiene en aquel momento, por el impacto de la radio, porque es el famoso bulo de Orson, que no es un bulo realmente, pero como ellos lo decían, lo que estaba pasando, se puede considerar una fake news, que es el famoso bulo o fake news de la invasión, la guerra de los mundos, de Orson Welles, y las miles de personas que salieron a la calle pensando que efectivamente les estaban invadiendo los alienígenas en Estados Unidos, ¿no? Digamos es así como el más espectacular, ¿no? de todos los bulos. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Estoy de acuerdo totalmente. Es muy importante saber esa historia porque enseña que gente en este momento eran más crédulos, que podían comer más noticias y creerlos. Y hoy en día somos más escépticos y podríamos pensar que hoy en día tenemos redes sociales, que es más fácil difundir noticias falsas. Hasta un cierto punto sí es así, porque con Facebook y X y muchas cosas es muy fácil, con inteligencia artificial es muy fácil engañar a los demás. Pero también esta época de Orson Welles, pues simplemente con una voz con autoridad, con algo del radio, también fue muy fácil engañar a los demás. Y nos enseña que en cualquier momento, pues fue muy fácil difundir las noticias falsas. Y fíjate, María, que entonces solo era ondas. No existían internet, ni las redes sociales, ni todas estas cosas. Exacto, pero tenían mucho poder, porque claro, la radio era el elemento de referencia para la gente, ¿no? Para poder tener las noticias. De todas maneras, yo creo que es muy interesante luego ver como la intrahistoria del bulo, porque verdaderamente sí que es cierto que bueno, pues que aunque en realidad Orson Welles lo dice al principio, o sea, en la grabación dice que es una ficción, que es una ficción radiofónica. Pero yo creo que luego, típico de Orson Welles, cuando ve que la gente se empieza a asustar, que empieza, pues ya dice, bueno, pues no voy a mencionar otra vez que es una ficción radiofónica. Entonces, la gente que la ha escuchado desde el principio sí que se lo cree, o sea, sí que no se lo cree porque sabe que es una ficción, pero la gente que va escuchando a lo mejor a sus vecinos que dicen, oye, mira lo que están diciendo, tal, y se suman, pues no son conscientes. Entonces es curioso porque luego, por ejemplo, es uno de los bulos más famosos, vinculado a la radio, etcétera, pero luego se han hecho muchos estudios para saber realmente qué impacto tuvo en el momento. Y aunque fue muy popular, por ejemplo, hay estudios ahora radiofónicos que dicen que en esa noche poco más de un 1% de la gente que estaba escuchando la radio estaba escuchando el programa de Orson Welles, porque además en aquellos momentos Orson Welles no era tan conocido como fue después. Entonces, claro, también lo es luego con un poco de perspectiva. O sea, ¿realmente esto entonces tuvo tal impacto o es más el impacto que ha tenido después? Y también ahí entraba un poco la guerra como radio y prensa. La radio era nueva.
Obviamente la prensa no, y la prensa lo que quería era pues desprestigiar a ese medio raro, nuevo, Claro. ¿no? Que ahora nos parece lo más normal del mundo, Sí. pero entonces era una novedad. El poder de la radio. Este es un ejemplo, hay muchos. Vosotros dos sois historiadores, los dos. María, Enda, tú además eres arqueóloga, o sea, eres como Indiana Jones, pero... Bueno, pues ahí empezamos para el color de la Jones. Sí, bueno, yo también soy arqueóloga y bueno, o sea, yo me especializaba en historia antigua y arqueología y Enda en historia moderna y contemporánea y políticas, ciencias políticas. Entonces O sea, complementa un poco. Habéis complementado muy bien los dos, Sí. todo el ámbito histórico. Nos Además dejamos el medievo un pelín. Además sois editores los dos. Esto Sí. es posterior a este libro. Sí. Sois editores, tenéis una editorial conjunta. ¿De libros muy en especial o de todo en general? Enda, Bueno. Bueno, la editorial se llama Hibernia, que es el nombre que le daban los romanos a Irlanda. Y bueno, pues nace un poco de esos vínculos que llevamos mucho tiempo explorando entre Irlanda y España, pero en realidad va más allá, ¿no? O sea, no solamente esos vínculos que nos interesan, sino otras historias, ficción y no ficción, que creemos que son interesantes. Entonces, tenemos una política bastante abierta. A veces decimos, ¿no? Si el libro es bueno, es muy subjetivo, pero bueno, nosotros tenemos una idea de lo que nos gusta y de lo que queremos publicar y bueno, estamos de acuerdo normalmente. Bueno, ahora volvemos sobre Trump y sobre el debate y sobre los bulos en general en esta época y sobre el papel que están jugando, porque evidentemente están teniendo una influencia muy importante en el devenir de la política. ¿Cuál fue el primer gran bulo de la historia, la primera gran fake news de la historia? Pues lo de Cleopatra, ¿no? Lo de Cleopatra. Lo de Cleopatra, la nariz. Lo de Cleopatra. Lo de que se enrolló con Marco Antonio. ¿Cuál de todos? Bueno, claro, es que es eso, es que además, bueno... Era guapa, era fea. Se pueden escribir, bueno, y se han escrito muchos libros. Sí, bueno, el primer capítulo, claro, la parte antigua, digamos que de los bulos me atañe a mí un poco más. Y en el primer capítulo se habla de lo que es el testamento de Marco Antonio. Sí. Y bueno, pues eso es en un momento en que hay un poco de... Bueno, hay mucha tensión. Con el mundo antiguo siempre había tensión, Sí. ¿no? Pues Y como ahora. Y bueno, y realmente es un culebrón tremendo. Me estaba acordando cuando venía de las 12 vidas de los Césares, ¿no? De Suetonio, que en la carrera era divertidísimo porque nos mandaban leerlo y es que era un culebrón pero tremendo, ¿no? Te leías 12 tomos de intrigas, todo el mundo asesinaban, se casaba con la otra, tenía un hijo bueno, digno de sobremesa total. Y este es el mismo caso, ¿no? Es, bueno, pues en un momento en que hay una disputa entre lo que son los distintos poderes, ¿no? Está Egipto, está Roma, es ese momento en el que encontramos estos personajes tan populares, Cleopatra, Marco Antonio, y bueno, pues Octaviano era como el principal rival en ese momento de Marco Antonio. Y pues no se le ocurre otra cosa que robar el testamento, o el supuesto testamento de Marco Antonio, y decir que en él iba a dejar como herederos a los hijos de Cleopatra. ¿Qué sucede? Que bueno, son lo que llamaban peregrini, que son unos extranjeros, y eso estaba prohibidísimo, ¿no? Por el derecho romano, el dejar herencia a los extranjeros, cuanto menos lo que era el gobierno, básicamente, ¿no? Entregarles Roma. Y lo curioso es que el testamento en la antigua Roma era una cosa sagrada, o sea, hasta que no moría la persona no se podía abrir. Pero al mismo tiempo era como el único sitio donde se podían expresar los sentimientos reales de esa persona. Aprovechaban a que ya estaban muertos y a que no se podía abrir antes para expresar de verdad lo que sentían, contar cosas de su vida que la gente no sabía. Y entonces robarlo, que además se lo roba, en una de las versiones dicen que a las vírgenes vestales que lo custodian, pues bueno, era sacrilegio total. Pero ¿qué pasa? Que a la gente se le pasa rápido, ¿no?, el escándalo de que ha robado el testamento y es sagradísimo, cuando desvela el contenido, el supuesto contenido.
Bueno, luego realmente no hay ninguna copia, ni se ha conservado, y las fuentes que hablan de ellos, como ocurre muchas veces con las fake news, esta fuente de esta fuente, me han dicho, uh-huh. Y bueno, el teléfono roto, ¿no? Y en este caso, pues bueno, no hay motivos claros para pensar que se lo inventa, y le sale muy bien, uh-huh. Porque claro, se arma tal escándalo y de hecho Octaviano, bueno, es el que conocemos como el primer emperador que se denomina a sí mismo Augusto. Uh-huh. O sea que le salió bien la jugada. Le salió redonda la jugada. Sí. En el mundo contemporáneo, aparte de esto que hemos hablado de Orson Welles, ¿cuál es para ti el bulo? Bueno, yo diría Emmett Till. ¿Te suena el nombre, Emmett Till? Sí. Es un joven de 14 años que murió en el sur de los Estados Unidos. Uh-huh. No es tan del mundo actual, sí. Pero dentro de esta historia hay cosas de raza que en las elecciones de los Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump también es un tema muy importante, que Trump sobre todo habla mucho de esta historia. Y para mí es una historia con mucha tristeza, y para mí me llama la atención porque podemos ver en este capítulo la guerra entre dos tipos de periodismo. El periodismo que quiere contar bulos y difundir las noticias falsas, y otros periodistas que quieren guardar la verdad y contar la verdad, porque dentro del sur de los Estados Unidos uh-huh. había muchas revistas y que estaban hablando mal del chico y su madre, y hablando bien del hombre blanco que le mató. Pero fuera de esta zona de los Estados Unidos había mucha polémica, muchos periodistas hablando y quejando y criticando lo que pasó en este día, cuando mataron a un hijo de 14 años. Y también la madre fue muy valiente, porque publicó la foto del niño muerto uh-huh. en una revista que se llama Jet, dirigido al mercado sobre todo afroamericano. Y también en estas páginas podemos ver la dignidad de enfrentar una situación muy difícil y muy fea, por muchas razones, sobre todo la dignidad de ella y las periodistas. Creo que este capítulo, la historia de Emmett Till, puede señalar algo sobre el mundo actual también. ¿Tú eres británico? No, soy de Irlanda. Bueno, vale, perdón. Que fallo. Bueno, venga, hasta luego. Vale, adiós. No, vale. Pues entonces, pero me lo pones mejor todavía. ¿Cuántas mentiras se han dicho sobre la relación de Gran Bretaña y la Unión Europea y que llevaron al Brexit? Bueno, es imposible contar cada mentira. Pero lo sé que el fin de pasado Stramo estuvo en Dublín hablando con el Taoiseach Micheál Martin en Irlanda para arreglar la relación entre los dos países. ¿Sí? Y también, más que las mentiras en Irlanda, es algo que contó, no me acuerdo su nombre, pero sabes que en Irlanda teníamos la hambruna. En el siglo XIX, y una política dijo que bueno, si Irlanda no puede lograr tener un acuerdo con nosotros, van a sufrir otra hambruna. Uh-huh. Y nosotros en Irlanda recordamos esta frase de ella, que es que más de noticias falsas que una mentira, que pensamos más en qué han hecho y qué han dicho, más que las mentiras que quieren difundir en sus discursos también. Uh-huh. Más allá de las noticias falsas en esta relación, sobre todo tras el Brexit, es que hay muchas cosas en juego, y no solo estamos fijándonos en las mentiras. Uh-huh. María, el subtítulo del libro dice: los bulos se cambiaron la historia. ¿Cuál señalaría? Por ejemplo, a mí uno que se me ocurre, por ejemplo, las armas de destrucción masiva, ¿no? Nunca existieron, nunca hubo, o si las hubo, nunca las vimos, las armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Y no sé si aquello cambió la historia, pero desde luego provocó una situación de guerra que de otra manera no se hubiera provocado, ¿no? No sé si ese es uno o si es válido, pero ¿qué bulos destacarías tú, qué mentiras destacarías tú, o fake news, que realmente hayan tenido un impacto importante hayan hecho cambiar la historia, y que de no haber existido no habría pasado, las cosas hubiesen sido de otra manera? Pues verdaderamente yo creo que la tesis del libro no es tanto que un solo bulo pues puede cambiar la historia, o sea, no es en el sentido de estos bulos fueron determinantes en que la historia cambiara completamente, sino más bien en cómo se van
haciendo más y más complejas, ¿no?, las mentiras, y cómo se va expandiendo la forma en la que se manipula a los demás. Es curioso porque al principio no tienes tanta perspectiva, pero una vez que los pones todos juntos desde el principio, vas viendo que en realidad lo que va variando es el medio. Pues al principio desde... como pueda ser pues desde el púlpito o los dioses en el mundo antiguo, los sacerdotes en el mundo antiguo, pues hasta la iglesia en época medieval, luego estamos hablando de los emperadores, en tiempos más modernos pues las principales potencias, al final, es un continuo, ¿no? En tiempos modernos muy impulsado verdaderamente por la prensa, que es un poco pues el medio de difusión. En esto siempre tenemos, ¿no? Siempre nos peleamos, pero siempre hablamos de esto porque yo siempre pienso como que en el mundo antiguo pues no había tanta conexión, ¿no? Y Enda siempre me dice, no, es la misma conexión, solo que ahora está amplificado. Y verdaderamente a través de esto te das cuenta de que es así, porque los temas son los mismos. Sí. O sea, a lo largo de la historia, si son bulos que cambian el curso de la historia, es porque continuamente ponen el foco en la raza, la diferencia entre las razas, la diferencia entre las clases, la religión. O sea, un poco lo que hay en común es el ver a los demás como pues el extraño, el otro, hasta el punto de que los bulos relacionados, por ejemplo, que hemos hablado de la Guerra de los Mundos o el caso Roswell, que están relacionados con extraterrestres, en realidad tienen la misma base que los bulos que vemos en los que se está hablando de que una persona judía pues ha hecho tal y tal cosa, o que se beben la sangre de los niños, cosas así. O que los inmigrantes se comen las mascotas. Entonces, claro, evidentemente, ¿no? Abres las noticias y ya sea que lo veas ahora en Twitter o que lo veas en X, que lo veas en la televisión, o en ese momento que lo leyeras o que te llegara por el boca a boca, es la misma idea. Es como el miedo, el rechazo al otro, al que es diferente, y un poco la intención de proteger lo propio o lo que se considera propio. Y ese es, ¿no? Esa es la dinámica de la historia. Y esos bulos lo que contribuyen es a conseguir que, digamos, las estructuras de poder se mantengan intactas, ¿no? Y son las mismas. Yo no sé si Enda sabe que aquí en España tenemos un día consagrado a los bulos y a las mentiras. Sí, sí, el 28 de diciembre. Bueno, ya los santos inocentes, claro. Sí, es verdad. Sí, ahora ya se hace menos, pero antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hasta hace relativamente poco, ese día en los medios de comunicación había que adivinar cuál era el bulo, porque siempre se introducía algún bulo, alguna mentira, alguna fake news, a propósito, aposta, sí. Porque era el Día de los Santos Inocentes. Entonces la broma era esa, era inventarse algo. Es verdad, sí. Y muchas veces te lo creías, efectivamente, que ya no recuerdo así ahora ninguna en especial, pero efectivamente hemos tenido un día consagrado a los bulos. En el mundo angloparlante hay uno muy famoso, la lluvia de espagueti. Conoces la historia, ¿no? No. Que para nosotros en el mundo angloparlante es el primer día de abril. Sí. Y también lo mismo, hay titulares con noticias falsas, sí, con bromas, y lo más famoso para nosotros es como, estaba lloviendo en Australia, espagueti, y hay fotos con espagueti en los coches y en la calle y todo. Una pregunta para los dos. Claro, las redes sociales amplifican. Hasta ahora, digamos, los bulos se circunscribían a los medios de comunicación tradicionales, pero ahora se amplifican con las redes sociales. Aparece TikTok, aparece Instagram, aparece Twitter, aparece todo esto, y bueno, Twitter especialmente, lo de Twitter es como el reino del bulo, ¿no? Ahí ya se mueven los bulos como si aquello fuera, ¿no? Es el paraíso del bulo, ¿no? Total, sí. La verdad que, bueno, yo me meto bastante en X, pero porque lo veo ahora. Antiguamente veía ahí noticias que quizá no veía en los medios tradicionales. Ahora
más bien me interesa, ¿no? Es un experimento sociológico bastante interesante, porque ahora cuando estás en la pestaña esta de para ti, ¿no? Que no es gente que sigues, sino cosas que piensa Elon Musk, que te va a interesar. Y entonces lo curioso es que desde que él compró la empresa, más y más lo que ves es que si tú, y esto es una estratagema fundamental de las fake news, si tú te paras a ver un vídeo, por ejemplo, de un tema, inmediatamente te empieza a enseñar más y más vídeos de ese tema. O sea, tú, por ejemplo, yo esta mañana he visto lo de las mascotas, ¿no? Sí. Y más vídeos, ¿no? De las mascotas, más y más vídeos de Trump. Pero si, por ejemplo, y esto nos ha ocurrido a los dos, que, bueno, pues a veces, por ejemplo, en Dame Cuenta, que un canal de YouTube que son, bueno, como de extrema derecha, ¿no? Y es interesante ver de qué están hablando, qué cosas le cuentan a la gente, ¿no? Entonces tendemos a Ben Historiador a consultar todas las fuentes, ver qué es lo que se le está comunicando a la gente. Pero claro, en X, por ejemplo, si tú haces eso, inmediatamente lo que provoca es que no paran de llegarte más y más propaganda de ese lado. Y en el perfil de Ibernia nos pasa que ahora no paran de llegarnos, pues los nombres principales, ¿no? de ciertos pseudoperiodistas en España, etc. No paran de llegarnos tweets de ellos, ¿no? Entonces te levantas por la mañana y tienes una notificación de, pues este dice tal, desde el Congreso, que no sé qué. Y es como, a ver, por favor. O sea, que ya el algoritmo nos tiene fritos. El algoritmo es en fin, es como la sartén de los bulos, ¿no? Claro, pero lo ves sobre todo en las personas mayores, ¿no? Sí. Que no, pues que desconocen, y mucha gente también joven desconoce estos procedimientos. Entonces, lo que ven es que dicen, este tema, aparte amplifica, porque dicen, todo el mundo está hablando de esto. Y a lo mejor no, a lo mejor es algo que Elon Musk se ha levantado y que él quiere hablar de... yo qué sé, pues de género, por ejemplo. Y entonces te empiezan a salir, pero la percepción que tú tienes al verlo es, 1, este tema es muy importante, y 2, hay muchísima gente que opina así. Entonces no puede ser que todos estén equivocados, ¿no? Entonces crea, digamos, una percepción y magnifica una percepción que se retroalimenta y hace que las personas tengan una... es tremendo, porque es como alterar tu percepción de la realidad completamente. Aparte que eso es como innato, ¿no? En las personas. Yo a veces digo, jolín, pues sí que es súper importante esto. Y luego digo, a ver, un momento, que a lo mejor no, resulta que, ¿no? Claro, resulta que Elon me ha puesto aquí los 50 únicos tweets que hay de este tema, ¿no? Y me los he leído todos y me he pensado que... Bueno. Enda, ¿se pueden combatir los bulos? ¿Y se deben combatir? Es difícil responder. Creo que cada persona tiene la responsabilidad de combatir los bulos. Cada día que ves algo en Twitter, por ejemplo, o tienes un periódico entre tus manos, hay que verificar si es algo real o no. Y también saber que ya todo el mundo sabemos que sí, por el algoritmo, solo estamos viendo cosas que encajan con nuestro perfil, ¿no? Sí. De deporte, de Real Madrid, de Vox, de no sé qué. Hay que hacer un esfuerzo para buscar otros medios y otras fuentes de información. Y de conocimiento. Pero también es que solo somos personas humildes, ¿no? También con las redes sociales hay una industria en Rusia. Hay muchos rusos que su empleo es crear perfiles falsas y provocar polémica y problemas en los Estados Unidos, por ejemplo. Y yo no puedo defender contra esto. Puedo como abandonar mi cuenta de X, por ejemplo, pero a nivel mundial o de los gobiernos hay que tomar más en serio el riesgo, la amenaza de los rusos. Porque en este libro también hablamos de esto. En muchas situaciones los rusos están haciendo algo sucio. Los americanos no quieren responder, que tardan muchísimo en responder. Sí. Y tras las elecciones de 2016, tampoco creo que han avanzado para responder a esta amenaza de los rusos. Y como todo, el medio ambiente, cosas de género, no sé, cada persona tiene su papel para tener una sociedad más justa y bonita, pero también los políticos tienen que tomar en serio esta cosita. María. Sí, bueno, suscribo todo lo que ha dicho él, pero sí, a ver, se puede.
Bueno, yo creo que lo más importante es ser consciente, ¿no? Es como todos los defectos, digamos, psicológicos. O sea, lo más importante es ser consciente de que lo que lees, pues que lo leas pensando en eso, no solo en quién lo ha escrito y en qué intenciones tiene, ¿no? Sino, bueno, también que sigas esa historia, porque muchas veces lo que vemos en los bulos es que a lo mejor, por ejemplo, un bulo que habla de la masacre de Timișoara en Rumanía, luego se publica una corrección, pero a la corrección ya nadie le hace caso. Entonces sí que es verdad que hay a veces, y esto ha pasado muchas veces en España, ¿no? Que bueno, se ha publicado una información y luego a lo mejor pues se han retractado, ¿no? O se ha publicado una corrección, pero esa corrección ya no importa. Incluso muchas veces ni siquiera salen los medios de comunicación. O sale en una esquinita pequeña del periódico, no Fe de Ratas o lo que sea, pero no tiene el impacto que ha tenido ya la fake news. Bueno, otra cosa también, hay algo psicológico que se llama la mentira azul. Es algo de los supporters de Trump, que es algo que quieres creer. Sabes que es una mentira, pero quieres creerlo. Y es muy poderoso. Y para agregar algo, es que nosotros tenemos que tener empatía con personas que quieren difundir y creer noticias falsas. Porque si vamos a pelear con ellos, solo van a estar como más seguros de su opinión. Entonces el consejo es que si hay alguien en tu entorno que cree que el mundo es plano, que COVID es X, ¿no? Hay que escucharles, tener paciencia y hablar con ellos. Es la única manera de disminuir el efecto de las noticias falsas. Pues estaríamos horas hablando de esto, pero se nos ha acabado el tiempo. María Correa, Hacienda Keniali, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un verdadero placer. Es para darle otro repasito a esto de las bulos y las fake news. Pero ha sido un verdadero placer teneros aquí a los dos. Muchas gracias. Igualmente.